El conocimiento genético, la epigenética nos han llevado a niveles impensados de la comprensión del ser humano. Tanto las patologías como su salud, su performance, se llevan a un siguiente nivel cuando consideramos qué está escrito en nuestros genes. Pero la pregunta es, ¿acaso si ya está todo escrito ahí, tenemos algo que hacer al respecto? ¿Hay algo que quede en nuestras manos para poder interpretar esos genes y poder vivir la vida que tanto soñamos? Hoy nos acompaña Camila Oliveira y conversamos junto a ella una serie de pormenores respecto a la genética y la nutrición. ¿Qué podemos hacer para lograr nuestros objetivos nutricionales, nuestros objetivos de rendimiento y también mantenernos lejos de la enfermedad en torno a una información que viene escrita en nuestro ADN? Te invito a que disfrutes de este capítulo del podcast. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del podcast Philadelphia Strength. Como siempre, tenemos una invitada, un invitado especial que nos va a hablar de alguna de estas facetas, no solamente del fitness, sino que de la vida misma. Hablamos de salud, hablamos de deporte y creo que tarde o temprano todo empieza a confluir en que somos seres humanos transversales y que en realidad es muy difícil separar mi parte deportiva que mi parte cotidiana, ¿ya? En ese sentido, hoy tenemos una gran invitada que es Cami. Ella es nutricionista genética, dice en su perfil. Me llamó mucho la atención cuando lo leí y bueno, sin más, me gustaría que tú te presentaras, Cami, primero tus datos en general, desde cuándo estás en la nutrición y dónde estás, desde dónde estás en la llamada. Ok, bueno, entonces yo soy Camila de Oliveira, más conocida como Cami. Mi especialidad es nutrición genética. Trabajo con nutrición hace más de 15 años. Siempre he trabajado con nutrición clínica. Yo soy brasilera, pero estoy en Chile hace muchos años trabajando con nutrición clínica. Yo me especialicé, Seba, en nutrición genética porque nunca me gustó esa estandarización de calorías. Siempre me incomodó demasiado porque no cuadraba. Desde la época de la universidad no me cuadraba eso. No podía ser porque son muchos patrones distintos de cuerpos, de personas, Uh -huh. de emociones, de sentimientos, de gustos, en fin. En esa búsqueda por una nutrición más optimizada, primero empecé los estudios con magíster en nutrición funcional, ortomolecular, y hasta que encontré la genómica nutricional, que es la nutrigenómica, y me fascinó, porque es la forma más adecuada de trabajar persona a persona. Cada uno usamos sí realmente las calorías, pero no todos las usamos igualmente. Tú usas tus calorías y yo uso mis calorías de formas distintas a pesar de comer un mismo alimento. Y quien manda eso, quien ordena eso a nuestro cuerpo son nuestros genes. Oye, Entonces, eso es un poquito el resumen de todos estos años de nutrición clínica. perfecto. Y precisamente mi primera pregunta va enfocada en eh, este término de nutrición genética. eh, claro, nos dice inmediatamente algo de información que tiene que ver con nuestros genes. Sin embargo, cuando yo lo leo, me suena como algo como quizás complejo. Es como, claro, nutrición genética es como un 2.0, es como algo que va a estar como un traje a mi medida y por un lado eso me suena muy bien, pero por otro lado me gustaría saber cómo de qué se trata cuando alguien se acerca a ti, tú pides algún examen genético, trabajas con algún, no sé si médico o equipo de salud, está en esa misma sintonía, porque lo que tú me dijiste antes vendría a ser como ese mainstream de calorías, conteo de calorías y es como la nutrición que más conocemos quizás. ¿Cómo Claro, trabajas cuando llega un paciente a tu consulta? ya. Por ejemplo, los exámenes genéticos son una herramienta, ¿ya? No es el todo.
Ok. Nutrición genética es mucho más allá que un examen genético. Y ya les voy a explicar cómo se hace un examen genético. Pero primero que todo, tengo que ver quién es la persona. Empezamos con la persona se acerca a mí, me manda un mensaje. Camila, me gustaría agendar una consulta. A veces lo contesto yo, a veces contesto una chiquilla que me ayuda con los agendamientos. Pero primero, ¿qué necesito? Exámenes de sangre. Partimos de ahí. Entonces, una consulta, así como estamos conversando nosotros ahora, más exámenes de sangre. Y ya tengo un montón de información, porque Ok. estoy una hora y media conversando con el paciente, haciendo preguntas. Es como una conversación fluida, pero en mi mente estoy juntando toda la Mucha información. información, vale. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa, Seba? Muchas veces me llegan, no, mis exámenes están bien, está todo bien con mis exámenes, pero la persona no se ve muy bien. Ujú. Tiene quejas, síntomas, dolores, no duerme bien, está inflamado, están con temas digestivos, están con temas de memoria, no tiene tiempo de comer bien, come lo que está en el camino. Entrenar, bueno, eso tú debes saber muy bien. Como que Ujú. hay que hacerse el tiempo para entrenar, sí o sí. Es como tú dijiste al principio, no hay como separar tu parte de la mía, por ejemplo. Van de Ujú. la mano. No sirve hacer solo una parte y no hacer la otra. No sirve solo hacer una buena alimentación, pero no hacer el de entrenamiento, no entrenar. No sirve, ¿ya? Sí, Pero, exacto. por ejemplo, ya, vamos a suponer que es una persona que yo ya empecé el tratamiento con ella, estamos haciendo una un tratamiento para la microbiota intestinal, cambiamos algunos temas de alimentación por posibles alergias, pero aún así la persona no está conforme, aún así no nos va bien, no está al 100%. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo podemos saber realmente cómo funciona ese metabolismo? ¿Qué grupos de alimentos más necesita para evitar algún tema hepático, algún tema pancreático, por ejemplo, una resistencia a la insulina? Entonces, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, existen genes que a partir del momento que empiezan a expresarse, perjudican un poco o ralentizan un poco funciones hepáticas. Etapa 1, etapa 2 de detox hepático. Lo ralentiza mucho. Nosotros, que estamos en Santiago, es una ciudad súper contaminada, estresante. Ujú. No hay tiempo de hacer alimentación limpia todo el momento. Tienes que pasar al supermercado a buscar lo que sea. Es el normal, el cotidiano. Entonces, si yo tengo genes que a partir del momento que se empiezan a expresar van a ralentizar el detox hepático, eso me va a traer grandes problemas. Por ejemplo, que es algo muy común de escuchar hoy en día, grasa en el hígado. Ah, Sí. estoy con hígado graso. De repente está con hígado graso. ¿Qué pasa ahí? Ujú. Entonces, no es el mismo tratamiento para todos. Ah, entonces solo hay que dejar de comer azúcares y ya está. No, y si es una expresión de genes relacionado a eso, esa facilidad para hacer triglicéridos en el hígado, esa facilidad para aumentar LDL y colesterol. Y si es un tema genético, ¿qué hacemos ahí? Sí, hay que hacer un Sí. cambio en la alimentación, pero hay que empezar un tratamiento suplementario o fitoterápicos. Oye, qué interesante lo que me dices. No, quiero seguir escuchándote, pero no quiero pasarme de el tema de que lo común que es lo que me estás diciendo. O sea, yo trabajo con una población que viene a hacer deporte aquí al box que tenemos o al gimnasio. Y claro, es un gran avance, sabemos los beneficios que trae de por sí el solamente hacer deporte. Sin embargo, hay veces que ocurren estancamientos y que son estancamientos como severos y bastante frustrantes para la persona. Entonces, esto que me dices tiene mucha lógica. Y también lo otro es lo común que se van haciendo estas patologías más o menos desde los años 70 en adelante empiezan a aparecer, aparecer, aparecer y ya ahora es como, antes como que era un abuelo, alguien, un tío que tenía diabetes en la familia y hoy en día es como, no sé, una cifra mucho más grande, sobre todo también que estamos hablando aquí en Chile, que tenemos números que están ahí bastante rojos. Sí. Entonces, en ese sentido, cuando una persona
está haciendo un tratamiento, tiene la voluntad de hacerlo, que creo que ya es un punto muy a favor de que la persona quiera hacer un cambio. ¿Qué pasa si esa persona llega a ese tope y está comiendo mejor, está comiendo bien? ¿Tú en ese caso le pides este examen genético o antes ya se Sí, lo pediste? bueno, dependiendo de cómo llega persona a consulta. Entonces, si ya son demasiadas quejas, es un tema de tiempos que ya he intentado con otros profesionales, ya he intentado otras formas, yo Ujú. ya pido el examen genético. El examen genético se hace por saliva, no por sangre. Ok, Yo trabajo con un laboratorio en Portugal, en Chile no hay ese examen que yo trabajo todavía, sí completo, que me dice las 102 variantes. Un examen preventivo porque te dice el riesgo que tienes para enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes, demencias. Entonces mira, trae alteraciones genéticas, por ejemplo, el ApoE4, que es algo muy importante. Yo digo en consulta de repente, oye, los bebés de maternidad deberían salirse ya con un examen así, porque está recién empezando la vida. claro. Entonces, los alimentos que se van a introducir a ese niño es fundamental para toda su vida, Ujú. ¿entiendes? Oye, oye, Cami, con lo que me dice, igual me surge algo que también lo he visto en tus videos, entonces quizás es algo que vengo un poco más preparado porque tenemos una cosa que son los genes, que vendrían a ser como el mapa, pero Ujú. después la expresión de esos genes. Entonces tú en este caso me estarías diciendo que yo vengo con una predisposición, pero no significa que esté como condenado ya, traigo esto con Para una nada. predisposición y ahora ya estoy liquidado. No es así, ¿no? No, mira, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de uno de los genes más estudiados, que es el gen FTO, Ok. ¿ya? Tenemos diferentes alteraciones y variantes de FTO. Vamos a suponer que el FTO es una calle, Ujú. y las variaciones son las casitas de esa calle. Ok, Cuanto más variaciones yo tengo de esta calle, de este gen FTO, mayor la predisposición voy a tener a la obesidad. FTO es un gen que te ahorra energía, no te permite gastar las kilocalorías como una persona que no tenga esa alteración, o sea, todo más lento. Es un gen que bueno que tenemos, porque si no los prehistóricos no hubieran sobrevivido. Allá en ese tiempo no era comida en cada esquina. claro. Tenían que salir, cazar y sobrevivir días de ayuno, porque no era una comida así predispuesta a todo momento como tenemos ahora. Ujú. Entonces, hay gente que hace, ahorra energía y facilita el aumento de células grasas. Almacenamos esa energía en forma de grasa, ¿ya? Entonces, tenemos alteraciones homocigóticas y heterocigóticas. Cuando es una alteración homocigótica, heredé de mi papá y de mi mamá, o sea, es más fuerte. Ok, Son esas grasas que se van acumulando sin borde, personas que puedan alcanzar niveles de obesidad muy altos, perfecto. ¿ya? Pero si hay una heterocigosis es un poquito menos, pero igual tengo esa facilidad. Es muy fácil engordar, hacer nuevas células grasas. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo. Y de eso, de hecho, hay como, podría deducirse de ahí parte de lo que son los morfotipos, que hay personas que son como innatamente un poco más delgadas, esto como el ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, o no tiene tanto que ver con eso. Sí, tiene que ver. No es solamente eso, pero sí tiene que ver. Ujú. Porque piensa conmigo, tú como también profesional del área de la salud, ese gen te facilita el aumento de grasa, te aumenta grelina, hormonas de hambre, y te desregula ciclo circadiano, el reloj biológico que es guiado por claro oscuro, día y noche, Ujú. ¿ya? Ok. Pero siempre una cosa llevando a otra. Ujú. Pero respondiendo a la pregunta, para que no nos vayamos, porque es una cosa, es siempre una cosa después de otra. Entonces, Pueden salir de atrás, claro. no salir del tema. No es porque tengo la alteración en FTO que voy a ser obesa. Va a depender de mi epigenética. Tengo el gen, pero no lo quiero activar.
Entonces, ¿cómo van a ser mis hábitos? Es de afuera hacia adentro. El gen es de adentro hacia afuera. Claro. Pero ¿cómo yo voy a hacer que no se active? De afuera hacia adentro. ¿Cómo? Con alimentación, deporte, sueño. Todo lo que, Hábitos. con hábitos. Con hábitos. ¿Es más fácil personas con FTO engordar? Sí. ¿Es frustrante? Sí. ¿Es harto esfuerzo? Por ejemplo, si el mínimo en minutos de actividad física semanal son 150 minutos, una persona con alteración en FTO es 300. Solo para estar dentro del patrón mínimo de ejercicio semanal. Wow. Ni siquiera estamos hablando aquí que es para adelgazar. ¿Me entiendes? Sí, Entonces ahora, pues, ¿me entiendes por qué no me cuadraba calorías para totalmente. todos estandarizado? Si esas personas en FTO usan esas calorías totalmente diferentes a nosotros. Yo no tengo alteración en FTO, por ejemplo. Tengo alteración en otros genes, muchos otros, pero en FTO no tengo. Wow. En tu caso, por ejemplo, FTO, algunas de las variantes también están relacionadas a la facilidad de romper fibras musculares. ¿Ya? Por ejemplo, en España, no me acuerdo ahora el club de fútbol, los niños cuando llegan para dar el test, para empezar a esa carrera del futbolista, Sí, es obligación, así como hacerse el examen de sangre, tienen que hacer el examen genético, porque si a una persona que se va a lesionar muy fácilmente, ya queda wow. seleccionado desde ahí. Que si genéticamente vas a hacer más lesiones, no sirve mucho para el fútbol, porque el Sí, fútbol no puede lesionarse tanto. tiene mucha lógica lo que dices. Y por otro lado, me surge una pregunta, ¿desde cuándo se está haciendo esto en Europa, por ejemplo, que es donde tú estás haciendo ahora el examen, más o menos, desde cuándo se está considerando como un dato relevante, por ejemplo, en una carrera deportiva? Ya. Todo esto empezó en 2003, no es tan antiguo, Sí. más nuevo, ¿ya? Pero con cada año que pasa se va refinando cada vez más. Ahora estamos Ujú. con ese examen con 102 variantes, que en el caso mío, el que yo trabajo, es un examen netamente nutricional. Yo no veo la parte deportiva. No Ujú. veo las variantes deportivas. Sí, tengo noción y puedo dar ahí mira, haga más de ejercicio de fuerza o haga más de Claro, ejercicio aeróbico, no tantas pesas, ¿entiendes? sí. Bueno, pero lo mío es más la parte nutricional. Entonces, viene partes de genes, por ejemplo, de la vitamina D, que es un Ujú. tema muy común en consulta. ¿Ya? Baja vitamina D, histórico de baja vitamina D. Entonces, ¿qué trae eso? Cuadros depresivos, comportamientos depresivos o compulsión alimentaria, desánimo, fatiga y empieza a desordenar hormonas. Cuando hay hombre, testosterona baja. Cuando hay mujer, desórdenes entre progesterona y estrógeno. Ya, vamos a ver la vitamina D, 15. No. Entonces ya, vamos, tome más sol, ya, pero no, eso no es suficiente porque si hay alteración genética para la vitamina D, la persona va a tostar en el sol, va a quemar la piel y no va a hacer vitamina D. Ah, mira. Son personas que tienen que suplementar vitamina D. Oye, ¿Entienden? Cami, ¿qué pasa si es al revés? Si la persona no tiene esta alteración en este gen de la obesidad, me voy a referir solamente a ese, al FTO, Ajá. igual podría a través de sus hábitos desarrollar la obesidad o sería como muy difícil que le pase. No la obesidad mórbida, pero Ok, sí, un sobrepeso sí. Porque es perfecto. como yo digo, por ejemplo, no es el examen genético me muestra parte del todo, Ujú. porque están los hábitos, está la microbiota intestinal. Ahí yo tengo cepas de bacterias, por ejemplo, la Akkermansia mucinifera. Ella, esa cepa, quiebra carbohidratos en el intestino. O sea, ya yo voy a comer un pedacito de torta, uno. Pero pasa que todo eso llega al intestino, no está la Akkermansia y las demás que ayudan a quebrar ese carbohidrato. Es como si yo hubiera comido 2 pedazos, 3, porque eso vuelve.
y se Digo. transforma en grasa y se acumula. Entonces depende del hábito. Siempre va a Claro. ser el hábito. Sí, a mí me queda claro eso que me dice y la pregunta que te hacía era porque también vemos como hay personas que tienen esta predisposición a engordar, como lo mismo que tú acabas de decir, tú dices, oye, pero no estoy comiendo quizás tan mal o en exceso y mira cómo estoy. Versus otra persona que también quizás le cuesta más esta acumulación de grasa y básicamente también tendría que ver con que no tiene esa predisposición, pero a la larga igual podría desarrollar una patología metabólica como cualquier persona. ¿Sería algo así? Claro. Sí, exactamente. Oye, Cami, tengo una pregunta respecto a algún caso que hayas tenido de deportista que acude a ti, independiente del nivel, puede ser profesional, puede ser alguien que solamente le guste por recreación y que ¿Ya? haya acudido a ti por un plan nutricional para mejorar su rendimiento, por ejemplo. ¿Te han llegado casos así? Sí. ¿Qué Tengo experiencia unos, tienes con eso? tengo uno súper interesante, es un joven que es tenista, él entrena de forma profesional. Perfecto. Él estaba en Chile, pero ahora vive en Miami. Igual seguimos haciendo los tratamientos. Por un tema, no, sí, él tiene alteración en FTO, pero el mayor caso de él era un tema comportamental, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, hay un gen llamado COMT, C-O-M-T, cometiltransferasa, que tiene que ver con la degradación de dopamina. ¿Ya? Ok, Entonces, o esa persona ligada en 220 voltios que no para, empieza, no termina, empieza miles de cosas, no termina, cambia de opinión muy fácilmente, o es la persona desanimada, que se arrastra para todo, porque degrada muy rápido dopamina, muy rápido, claro. ¿ya? El deporte te ayuda a hacer más dopamina, pero la cometiltransferasa define si tú degradas rápido o lento, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, Ese paciente degradaba muy rápido, muy rápido. Entonces, era la persona con talento, se alimentaba muy bien. Entonces, en el caso de él, hubo que retirar gluten porque tenía una alteración y una facilidad para desarrollar celiaquía a fase adulta, ujú, eso a través de genes. Tenía intolerancia a lactosa, no tenía lactasa, entonces tuvimos que retirar lácteos en general porque tenía mucha facilidad a inflamar y facilidad para lesionar, wow, pero es talentoso, el joven talentoso, esforzado. Pero ¿qué pasaba? El mayor tema con él, el desánimo. Y entender, nadie entendía qué pasaba, porque tiene todas las herramientas, el tiempo para entrenar. ¿Qué pasa? ujú, Las dopaminas se agotaban muy rápidamente. Hay que hacer que la expresión de COMT, de conmetiltransferasa, disminuyera, porque si no, no hay dopamina que aguante. claro. Produce, pero la degrada muy rápidamente. Y ese estilo de persona con alteraciones así es muy fácil enviciarse. Entonces, en celular, en drogas, en alcohol, ¿entiendes? Es muy Necesita como fácil. estímulos constantes Sí, para... para Ujú, producir dopamina, porque si claro. degrado muy rápido, mi cuerpo pide más, más, más. Sí, Entonces, es muy fácil, a una persona muy fácil a vicios ujú. en forma comportamental. Entonces, ¿cómo hay que tratar ahí? Con adaptógenos. ¿De qué se tratan los adaptógenos? Adaptógenos son alimentos o compuestos de alimentos. Por ejemplo, me gusta mucho usar el Cordyceps, que es un hongo medicinal, Sí, que él ultrapasa la barrera hematoencefálica, pero principalmente porque hace que ese gen, el cometiltransferasa, no esté en su activación máxima, lo disminuye. ujú, ¿Entiendes? Entonces, sí. el Cordyceps estimula mayor producción de dopamina, pero también me inactiva el gen. Hace una regulación entonces Es un total. equilibrio, claro. No es Ujú. que estoy tomando dopamina, ¿me entiendes? Claro, sí te entiendo. Es algo totalmente natural, no adictivo, pero que me lleva a un punto de equilibrio. Entonces, con él tuve que trabajar alimentación,
la suplementación y el tratamiento con adaptógeno. ¿Cómo le fue? Le fue bien, le está yendo muy bien. Qué Porque es una bueno. carrera. ¿Y él qué edad tenía cuando se acercó a ti? 18, jovencito. Y claro, jovencito, pero igual en una etapa como muy definitoria, porque quizás si no hubiese recibido esta ayuda, si no hubiese tenido este cambio, probablemente a los 18 es como ya, elige o Claro, estudias o sigue en el deporte. claro. Pero es muy importante entender ese patrón, Ujú, porque es para siempre. Si tú claro. te haces un examen genético hoy y lo vuelves a hacer en 10 años más, es exactamente igual. Es tu ADN. El ADN no cambia. ¿Me Y entiendes? ahí sí, sí, me queda clarísimo y de ahí viene la pregunta que es, si yo tuviese esa misma característica, me hice el examen y tú dices, oye, mira, es lo mismo que le pasó a este chico del tenis, obviamente no creo que sea idéntico, pero es más o menos misma alteración. Ujú. Eh, yo tendría que estar con este, por ejemplo, este adaptógeno, el Cordyceps, de manera permanente si yo quiero mantener a raya esa expresión o se hacen ciclos de este tratamiento. Se hace ciclos. Por ejemplo, hay otras plantas también. Está la Bacopa monieri, está el hongo medicinal, Lion's Mane, también ayuda. Melena de león, claro. Sí, el melena de león. Ay, sí, mira, Seba, mira, nuestro cuerpo, podemos decir lo que es muy traicionero, nuestra mente es muy traicionera. Yo digo así siempre en consulta. A ver, Nuestra mente es como si fuera otra persona adentro de nosotros, ¿ya? Y a partir de cierta edad, 30 más, yo digo, el ahorro de energía es cada vez mayor. ujú, Entonces, en pensar en hacer algo nuevo, en pensar en adquirir un hábito nuevo, la propia mente te va a decir, no, ¿para qué? No, si ya lo hiciste así hasta ahora, ¿para qué lo vas a cambiar ahora? Pero es natural, porque como vamos en descenso, sí, porque sí, es verdad, la oxidación celular y todo eso se acelera a partir de los 30 años. Hay como hacer que no vaya tan rápido con los antioxidantes. Ese es un tema claro, también muy importante, al ver el nivel genético, si oxido más o menos, igual es muy importante. Pero hay que tener ese control. eh, Cierto que tú no vas a ser igualito al otro, pero ujú, es como un patrón, ¿entiendes? Entonces van a sí, cambiar algunas cosas. Pero nuestro cuerpo se acostumbra a todo, siempre que está le dando un remesón. Entonces, por eso se cicla suplemento. La estrategia nutricional no va a ser la misma. Ah, pero me fue tan bien con ayuno intermitente. Sí, pero es un periodo nomás, después hay que cambiar, porque el cuerpo se acostumbra y el efecto ya no es el mismo. Y lo que yo no quiero es que los genes que logramos silenciar se vuelvan a activar. Entonces, siempre hay que estar queda, cambiando. queda muy claro, queda muy claro con tu explicación. Y sabes que pienso en las personas que practican ahora deporte recreativo. No sé si te ha tocado trabajar con algún crossfitero, alguna crossfitera, alguien que le guste mucho el CrossFit. Tiene una característica muy particular, que el CrossFit, que también es un deporte nuevo, relativamente Sí, nuevo, 2007 como que empezó ahí más el boom en Estados Unidos. Eh, la persona que empieza a practicar CrossFit, a diferencia de alguien que va al gimnasio convencional, es que el del gimnasio no piensa en transformarse en Mr. Olympia. Tú cuando te anotas en un gimnasio no dices, ah, ya voy a ser competidor de pesas. No, sino ya. que vas y haces tu ejercicio, haces tu rutina, ves tus cambios, te gustan, sigues avanzando, todo bien. En el CrossFit hay una población importante, no son todos, que toman un paso más en cuanto a la competición. Entonces, independiente que yo esté entrenando 1 hora al día o 2 o 3 horas al día, después sigo mi vida laboral, porque por lo general, bueno, en CrossFit no es profesional, entonces hay muy pocas personas que se dedican al deporte. Sí. Empiezas a entrenar ya no solamente por esa salud, sino que también por sacar nuevos pesos, nuevos ejercicios, anotarte a competencias. Entonces, la nutrición se transforma, empiezo a buscar cómo mejorar también
en la suplementación, en la nutrición, en algún tipo de terapia física. Entonces se transforman en, entre comillas, casi personas profesionales de un deporte sin haber tenido como un historial deportivo hacia allá. O sea, yo tranquilamente a los 30 empecé a hacer CrossFit y a los 31 puedo estar en esto que te estoy describiendo. ¿Por qué te hago esa introducción? Porque me gustaría saber si yo estoy en una condición de buscar mayor rendimiento. ¿Hay alguna diferencia con que si yo solamente quiero estar bien cuando acudo a tu consulta? Por ejemplo, yo te digo, quiero mejorar mi rendimiento y quiero que me ayudes desde la nutrición. ¿Es igual para una persona que es competidora como no es competidora? No sé si me explico. Sí, mira, no va a ser tanta la diferencia, porque yo no trabajo desde el punto de vista dietético. Son hábitos que tienen que ser adoptados para siempre. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, ¿qué cambiaría ahí? Sí, quizás alguna protección más antioxidante, que es muy distinto a una persona que entrena 1 hora o una persona que entrena 3 horas. Es muy distinto a una persona que entrena 3 horas y trabaja parado y se locomueve en bicicleta. Entonces, ahí hay una protección mayor con antioxidantes, con más nutrientes. Ahí entra suplementación de nutrientes porque ahí estás agotando demasiado potasio, magnesio, complejo B. Si a una persona que tiene que rendir de esa forma, entonces sí hay que tener harto cuidado con los nutrientes, que es combustible de nuestro cuerpo. Si quieres realmente tener un rendimiento así full, como tú me dices, necesita el combustible. No estamos solamente hablando de macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Y qué hay de los micronutrientes? Y de los fitonutrientes que te van a ayudar en todo lo que tiene que ver con inflamación y todo lo que tiene que ver con protección oxidativa. Cuanto más ejercicio, más fuerza, más oxidación. Si tu genética, Seba, por ejemplo, si tu genética es de una oxidación muy aumentada, tu protección antioxidante tiene que ser más potente. ¿Entiendes? Sí. Ahí hablamos también entonces de no solamente la cantidad, sino que también la calidad de lo que estoy. Sería básicamente como en los vehículos, o sea, un vehículo más que tiene mayor rendimiento es como que tiene un octanaje mayor su combustible, sería como, por lo que entiendo de que me dices, tendríamos que fijarnos también no solamente en cumplir con estos macros, sino que también en estar dándole esa calidad de nutriente en relación a la exigencia también que le estoy pidiendo a mi cuerpo. Exactamente, exactamente. Pero, por ejemplo, el estilo de alimento, la cantidad de aminoácidos, proteínas, aminoácidos, entonces tiene que estar de acorde a tu entrenamiento, a tu peso, pero no más allá que eso, si no yo empiezo a generar inflamación. De repente uno piensa que cuanto más proteína, más músculo y más fuerza voy a tener. No es bien así. ¿Cómo tu cuerpo acepta el grupo proteínas? ¿Entiendes? Sí, Cómo tú absorbes, cómo es el quiebre de proteína en aminoácidos y cómo está la salud intestinal, cómo está la microbiota intestinal para recibir todo eso. Cómo está el detox hepático, porque si no, no hace sentido, te vas más a intoxicar y si tú das una carga muy aumentada de proteínas sin el preparo o sin la necesidad, el cuerpo seguramente, pero tenlo por seguro, no desperdicia nada, pero sí que lo transforma en grasa y lo acumula. sí. Esto sería como una analogía de lo que es preparar la tierra antes de tirar la semilla para que germine, porque básicamente si tiro una muy buena semilla y el suelo no está preparado, no voy a tener el fruto, ¿no? Exactamente. Sea tú entrenando forma mantención o para competir. Ok, Hay que respetar los descansos, tienes que dormir bien. Sí, tienes que tener el esfuerzo físico y entrenar, pero tienes que comer bien. Pero todo de acuerdo a su día, porque no creo que, no sé, debe tener personas así. Yo la verdad es que no atiendo ninguna persona que su vida es solo entrenar. Salvo este joven que era estudiar y era entrenar profesional. tenis. Pero Ujú. por su edad, me imagino que
Eso va a ir cambiando con el tiempo. De acuerdo a tu experiencia, Cami, y ya voy a quizás darle ya otro rumbo a la conversación, porque ya creo que la idea de lo que nos propones la explicaste así muy claramente y me gustaría saber, de acuerdo a tu experiencia, cuáles son los errores más comunes que comete una persona. Hablemos del chileno quizás, porque estamos aquí la mayoría escuchando desde Chile, Ajá. en el momento que quiere bajar de peso o que quiere anotarse con una dieta o hacer ese gran cambio de ya el lunes empiezo y me pongo las pilas. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú conoces? Ya. Los hombres, entrenar demasiado, empezar saltando los peldaños con exceso de peso y con exceso de proteínas, ¿ya? Y mujeres dejando de comer, dejan de comer, faltan comida y ayuno intermitente permanente, yo digo, hay ayuno permanente que vive. Y no. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Ujú, El desequilibrio hormonal. ujú. El desequilibrio hormonal. Inicialmente sí van a haber resultados. Ven resultados, bajan de peso, pierden masa muscular, adelgazan en la balanza, pero pierden un poco de masa muscular, pierden un poco de grasa, pero después del efecto rebote que eso da, después que pasa toda esa motivación y todo eso del principio, Ujú. el efecto rebote que da, y lamentablemente a mí me llegan ya después del efecto rebote. Entonces ya hicieron de todo eso y ahí, ahí vienen a mí, ahí llegan a mí, Sí, el desequilibrio hormonal. Con un desequilibrio hormonal se dificulta todo, tanto para aumento de masa muscular cuanto para el adelgazamiento. ¿Qué es para lo que más me buscan? Siempre es adelgazamiento y algo más. Entonces, si una persona con enfermedad autoinmune es para control de autoinmune, pero también quiere adelgazar. Siempre es adelgazar o aumentar masa muscular. Siempre van a estar esos dos factores. esa, Entonces, esos son los mayores errores. perfecto. Y principal motivo de consulta, justo te iba a consultar eso. Por lo general, alguien se acerca a Nutri por bajar de peso. Ese sería como el porcentaje mayor de los que se acercan a ti. Sí, bajar de peso o aumentar masa muscular. Mayormente, bajar de peso las mujeres y aumentar masa muscular los hombres. Pero siempre hay algo más, no es solo, porque como yo te digo, los pacientes que me llegan a mí, generalmente en fase etaria, Ujú. es 30 más, Ok, ¿entiendes? Y ahí se dan cuenta que con una consulta, cuando empezamos a conversar y yo le empiezo a explicar todo eso, se dan cuenta que es más complejo. Se dan cuenta que es un poquito más de lo que ellos pensaban que era, ujú. ¿entiendes? Entonces, Sí, esa es los motivos por los cuales más me buscan. Pero ahí se dan cuenta que no es una consecuencia el aumento de masa muscular y es una consecuencia el adelgazamiento. Si no hay equilibrio hormonal, si no hay equilibrio de microbiota intestinal y no está llegando el combustible adecuado, no va a tener ni siquiera, no va a tener el aumento de masa ni tampoco el adelgazamiento. Entonces, primero es el equilibrio para obtener o la baja de peso, de grasa o el aumento de masa muscular o ambos. entiendo. El, el tema de la microbiota, bueno, es algo que a mí en lo personal me cautiva mucho. Hace tiempo que estoy leyendo sobre eso. En algún momento fue como casi un descubrimiento que era como el segundo cerebro por todas estas características de neuronas, la serotonina. eh, y hoy por hoy creo que se ha ido popularizando el tema del uso de los probióticos como una suplementación dentro de este stock de los suplementos más conocidos, la creatina, el suero de proteína, por ejemplo. Ujú. Eh, una persona que está suplementándose con probiótico, después de escuchar lo que me dice, no necesariamente va a estar teniendo un cambio como favorable por el solo hecho de usarlo, o siempre es positivo utilizarlo. Mira,
no es que siempre va a ser positivo utilizarlo, va a depender también de tu conciencia, porque el probiótico es la bacteria viva, la tomas Ujú. en una concentración alta. Cuando es un buen probiótico, porque la idea es que esos bichitos estén vivos, ¿ya? Entonces hay que Sí. tener ojo con qué probiótico vas a tomar. Eso llega al intestino, pero hay que alimentarlos. Si tú tomas probióticos, pero sigues tomando alcohol, sigues no durmiendo y sigues no comiendo fibras y sigues comiendo mal, Azúcar. azúcar, los pobres que gastaste el dinero para comprarlos, los vas a tomar, pero van a morir, no se multiplicaron, no pasó nada porque no los alimentaste. Ujú. Entonces es un complemento, Perfecto. es un complemento. Los alimentos fermentados también son probióticos, pero hay que alimentar las bacterias. Tenemos gran positivas y gran negativas en el intestino, buenas y malas. Que a mí no me gusta ese término buena y mala porque necesitamos todas ellas y si están en equilibrio son todas buenas. Pero si están en Perfecto. desequilibrio, las buenas se tornan malas y las malas se tornan más malas. Entonces es una confusión. Entonces, desde el punto de vista de equilibrio, tomar probióticos es muy positivo, soluciona muchos problemas desde que alimentes a las bacterias de forma correcta. Entonces, junto con la suplementación de probióticos, tienes que tener una alimentación prebiótica. O sea, hay una alimentación que les va a servir a que esa suplementación de probióticos surja efecto. Yo quiero aumentar la población de mi microbiota intestinal y para eso necesito que esa que yo tomé se multiplique, fermente, multiplique, porque luego esa que yo tomé se va a morir, pero dejó su descendencia. Eso es lo que yo quiero. ¿Hay algunas características de esa nutrición que en general me parece que tampoco es como que no nos tengamos que enfocar tan en detalle en ese aspecto, pero algo que en general tú pudieses sugerir respecto a si una persona está tomando probióticos, cómo podría favorecer? Recién me dijiste algunas cosas a evitar: el alcohol, el azúcar, me hablaste, no sé si los ultraprocesados en general. Sí, eh, ¿Qué tendría que, por el otro lado, fomentar para beneficiar esta flora más equilibrada? ya. Tiene que fijarse entonces en alimentos prebióticos. La mayoría de ellos son fibras, ¿ya? Bien, Entonces, ¿qué es lo que tiene fibra? Frutas, verduras, frutas, verduras, legumbres, la oleaginosa, que son los frutos secos, las semillas, chía, linaza, pepas de zapallo, pepas de maravilla, sésamo, ¿entiendes? sí, Ahora, si estamos hablando a nivel genético de una persona que tiene prioridad en la alimentación con fibras para disminuir función, para disminuir expresión de genes, por ejemplo, inflamatorios, hay una persona que ya tiene que, aparte de todo eso que dije, suplementar con fibra de manzana, con psyllium, que también es una fibra. Necesita una cantidad muy aumentada de fibra. perfecto. Generalmente esas personas que tienen esa necesidad muy aumentada de fibras son personas que tienen dificultad en microbiota intestinal. Entonces son personas, ese perfil, suplemento probiótico, pero no me surge ningún efecto. Mm, Es porque esas personas necesitan una cantidad de fibra mayor que las demás personas. ¿Por qué? Porque ahí hay alteraciones genéticas importantes que exigen que en su alimentación como un todo necesiten más proteínas al día que el común, que son las 25 a 30 gramos al día. wow. Este tema es como, se me vienen muchas preguntas a la cabeza respecto Mm. también a algunas lecturas que he tenido, por ejemplo, del intestino permeable, de que después la persona cuando llega ya a tu consulta y recién nos dijiste algo clave, por lo general tendemos a consultar, y me voy a incluir, cuando ya duele mucho esto. Es como que el dolor es gigante y ya es como ya no supe más qué hacer, ya usé el chat GPT, ya le pregunté a mi vecino, como que fui para todos lados y después llego ahí. Y el tema es que en el deporte también se da esto y yo
a las personas que están en la audiencia escuchando, muchas veces pensamos los deportistas que por hacer deporte es como que ya nada más importa, es como que ya eres Superman o Superwoman y Ajá, como que puedo básicamente, me gané comer lo que yo quiera, me gané tomar lo que yo quiera en algunos casos, eh, pero también puede llegar un deportista con estas alteraciones que tú nos estás diciendo, ¿no? exactamente. Y es clave saberlo, principalmente si estamos hablando de un deportista, que es su carrera. Tienes que saber Sí. Y además que las inversiones que se hacen, yo no sé si tú nos puedes dar como algún rango de lo que nos sale un examen genético. En general, ¿cuál vendría a ser como el rango del costo? ya. Bueno, como estamos en Chile y hay que mandarlo fuera de Chile, entonces ahí se envía como muestra biológica no infecciosa y hay costos más altos. Me Entonces, imagino, sí. con envío está alrededor de 500 a 550.000 pesos. Y ahí ya se cuenta con esto que es en detalle de esa foto de tus genes. Todo, todo. Perfecto. Pero repito, es una herramienta, Ujú. ¿ya? Sí, igual mientras me decía, yo ya me imagino que tú con la expertise que tienes, no es que va a reemplazar este examen porque tú misma dices que lo pides, pero me imagino que en la entrevista ya vas viendo, Sí. mira este patrón, ya el SEBA ya tiene estas características que Ujú. me dice Sí. que puede tener algún desbalance en este gen. Ujú. Claro, hipotéticamente, la Claro, certeza es con un examen. perfecto. Bueno, vale reforzar que se hace una vez, de una Y vez. es para No toda es la como vida, claro. examen de sangre que tú te Mm. haces cada mes que lo vas a hacer, va a salir distinto. Ujú. El examen genético no, porque tu ADN es el mismo, no Y cambia. este mismo examen yo lo podría después llevar a un médico que funciona Sí. también y que puede ver un tema de cáncer, de otras patologías. Mira, yo te voy a dar un ejemplo muy claro. Escuchando, es que está muy en alta ahora en redes sociales, entonces ahora como yo sé que mucha gente se alimenta de cortos de Instagram, después salen repitiendo, Ujú. pero no es, no, uno no tiene que hacer eso, tiene que estudiar, que es el error que muchas personas cometen. Dieta carnívora. ¿Escuchaste hablar de eso, sí o no? Sí, sí, sí. Súper He en alta. escuchado la Solo del carne, león, claro. todo solo carne. No, come solo carne. Ya. ¿Qué pasa? Ya, sí, está bien. Yo, el colesterol es voy a decir que es un nutriente para nuestro cuerpo porque ayuda a regular nuestras hormonas, ayuda a proteger nuestro cerebro, ¿ya? Pero hay una alteración genética en ApoE que tiene que ver con metabolización de grasas de nuestro cuerpo, que cuando alterado en E4 es un riesgo inminente a demencias, principalmente el Alzheimer a temprana edad, ¿ya? Mm. Y es un error muy grande una persona con una alteración genética en ApoE4 hacer una dieta carnívora o un exceso de grasa saturada. ¿Por qué? Porque va a acelerar la expresión de ese gen, ¿ya? Sí, Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno anda viendo en Internet. No alimentarse de cortos, sí, ¿entiendes? sí, sí, lo entiendo. No tengo Mi, nada contra la dieta carnívora, pero no es para todos. claro. Sí, Cada persona metaboliza distinto grasa saturada. Y no es que no puede, una persona con ApoE4 no es que no puede comer grasa saturada, pero sí tiene que priorizar grasas monoinsaturadas, alta cantidad. Comer cucharada de aceite de oliva, por ejemplo. Grasa monoinsaturada, no solo saturada. Siempre se debe mezclar monoinsaturada con saturada. Si tú no sabes si tiene ApoE4, mezcla con grasa monoinsaturada, no esté llenándose de grasa saturada. wow. Eso que me dice es bien heavy porque desde mi punto de vista como kine entrenador, eh, creo que, claro, se puede tomar información de los reels, de los shorts, como tú dices, pero yo creo que incluso la gente que
no sé si todos, no voy a generalizar, pero varias de las personas que están difundiendo o promulgando información que les parece válida, tampoco lo hacen con el fin de que efectivamente les sirva al 100% a las personas, porque de hecho la misma prescripción del deporte, del ejercicio en sí, Ujú, mientras más personalizada es, claro. también va a tener mejores resultados. Entonces la nutrición también, en la suplementación también tendría que ser así, y ahí gente de repente un poco más de responsabilidad informándonos detrás, consultando, no perdemos nada. Y también me gustaría no dejar de lado lo que tú me acabas de decir en cuanto al precio, que quizá a alguna persona le puede resultar muy costosa. Hoy en día valen 150 lucas las zapatillas que estáis usando y tenéis 3 pares. Entonces, como, oye, hazte ese No, no hay regalo, excusa. hazte este regalo, por último ahórralo y después tener ese, creo que es algo a considerar, ¿sí? Como tú No, sí. dices, no necesariamente es que todos vayan a hacérselo, pero importante también saber de que es una tremenda herramienta como nos has contado hasta ahora. Sí. No, sí. Yo siempre digo, es una inversión que en algún momento sí tienes que hacer. Si tienes hijos, yo creo que con mayor razón. ¿Tú tienes hijos? Yo sí tengo 2 hijos, Ah, ya, ¿viste? de Ya, 10 y de 7. ya. Les ahorra y les acorta el problema en la vida de forma increíble. Porque el estrés se va a estar sí o sí. El estrés en la vida en ciudad está sí o sí. Ujú. El ambiente transforma nuestra microbiota y nos mantiene más estresados, ¿ya? Sí. Entonces, el riesgo a enfermedades y problemas de salud está. Tener un mapa genético, un mapa metabólico y saber qué tengo que comer, qué tengo que suplementar y en qué cantidad, cuáles son los riesgos de enfermedades que puedo tener, es como básico ya. Ni siquiera es un Ujú. súper cuidado, es algo básico que yo creo que todos deberían hacer el esfuerzo de tener o a obtener ese conocimiento. Cami, cuéntame cómo manejas el tema psicológico en tus pacientes, porque sabemos de que esa parte mental, si se quiere, es Ujú. también clave en esto, porque hasta el momento nos hemos atenido mucho a lo físico, a lo fisiológico, Ajá. a la parte intestinal, qué sé yo, pero ¿cómo manejas tú esa parte mental de las personas que se acercan a ti? Podemos hablar de que la ansiedad, los Sí. bajones, las frustraciones, eh, Ujú. ¿cómo es eso desde tu experiencia? Sí. Bueno, aparte de eso, de entender ese patrón comportamental, porque eso también es genético, pero viene la parte emocional. Por ejemplo, yo atiendo bastante brasileros que viven fuera de Brasil, ¿ya? Entonces atiendo brasileros que están en México, brasileros que están en Miami, brasileros que están acá en Chile, brasileros que viven en Alemania. Entonces, son cambios radicales de nuestra cultura. Aquí en Chile mismo, a pesar de ser muy cerca, es totalmente distinto, Ujú. es muy distinto, ¿ya? Entonces, primero llevo en consideración a eso, ¿ya? Cuando no son brasileños, llevo en consideración la cultura en que creció, ¿ya? Yo no puedo decir, primero estoy en consulta, ya, ¿y qué más te incomoda? No, es que no logro bajar de peso. Ya, ¿y cuáles son las mayores dificultades? Ah, la ansiedad y los dulces, por ejemplo. Ay, ¿qué dulce más te gusta comer? Siempre hay uno que dice, no, es que, ay, que me encanta la torta, no sé qué. Eh, El énfasis que ponen a hablar al alimento que sabe que hace mal, pero ama, tiene tiene una relación emocional con aquello, es donde yo más me profundizo. Y empiezo a Bueno, conversar. Y entiendo que es algo, no es la torta en sí, es qué significa, es en qué momento. Entonces, es una persona muy estresada, es su momento de fuga, como decimos nosotros, de huida, de descanso, de todo aquel problema, de todo aquel estrés, o es algo de infancia, o es porque se recuerda un ente querido.
o es porque está lejos de Brasil y le encanta el pan de queso, por ejemplo, es muy común. Ya, me encanta el pan de queso con café porque me hace recordar a mi abuelita. ¿Cómo manejo eso? No soy radical, porque si no, no es algo estable en el tiempo. Ujú. Vamos disminuyendo la frecuencia de consumo, haciendo un refuerzo antiinflamatorio con un shot o con algún suplemento o alguna hierba. Y mientras tanto, trabajando esa parte emocional, hacerle entender que la frecuencia de consumo de ese tipo de alimento no tiene que ser tan alta. Eso no la va a acercar más a esa persona o no le va a hacer volver en el tiempo. Es más, llevando a esa comprensión, yo me doy el tiempo de explicar todo lo que hay que explicar hasta que la persona realmente comprenda por qué hace eso. Ujú. Pero yo no soy psicóloga, ¿no? Entonces igualmente hay casos que tienen que tener su psicólogo para descubrir realmente, porque hay muchos temas relacionados a eso. Sí, Cuando yo veo que sobrepasa ese lado de comprensión que yo puedo dar a la persona, ya no es conmigo, ahí es con un psicólogo, ¿ya? entiendo. Pero así es como yo abordo el tema psicológico. Sí, sí, es un tema ahí interesante y como tú dices, nos podemos empezar a ir a otras temáticas y bueno, creo que eh, ya estamos, se me pasó la hora volando, estamos por cerrar esta conversación y bueno, me gustaría saber más de Cami en sí, eh, cuáles son tus proyectos, tus metas desde lo profesional, ¿estás con algunas ideas ahora en el futuro próximo? Sí, hace años que vengo trabajando en trabajos grupales. La dificultad para mí es que como yo trabajo a modo muy personalizado, es difícil trabajar con grupo. Yo Claro, trabajo mucho uno a uno, ¿cierto? Pero hay algunos patrones y hay algunos inicios que se pueden empezar de forma grupal. Porque las personas cuando se ven acompañadas de otras personas, eso se ve, por ejemplo, yo creo que en tu centro de entrenamiento, en un gimnasio, versus entrenar sola en la casa, el ambiente moldea mucho también tu motivación, tus ganas de hacerlo o no. Entonces, estuve trabajando ya el año pasado y este año estuve trabajando, reuniendo informaciones, estudios, es una forma que quiero de nivelar posibles pacientes, pero ya ayudarlos de una forma grupal, sí, para que cuando lleguen a mí como pacientes, uno a uno, esté en otro nivel. claro, Partimos ya no de módulo inicial, sino sí, que ya de un módulo 2 3 hacia arriba. ¿Me entiendes? sí, qué buena eso. Eso creo que a la audiencia, bueno, vamos a dejar abajo la información tuya de tu red social. He visto tus videos, están bien entretenidos, siempre dando también harto contenido, o sea, están muy aprovechables en ese sentido. Bueno, qué bueno saberlo, Y, porque es complicado ¿cómo? reunir tanta información en videos tan cortitos. Ese es mi mayor desafío, que llegue el Cree- mensaje. Créeme que a mí me pasa igual también cuando grabo un reel, lo grabo muchas veces por lo general. Creo que en estas conversaciones también se puede desarrollar un poquito más la idea y de hecho por eso también nace lo del podcast y también de repente algunos live. Y Ujú. bueno, me imagino que ahí cuando tengas desarrollada esa idea lo vas a promover ahí por tu red Sí. social, si alguien quiere ser parte, Ujú. para que estén atentos los que nos están escuchando. Cami, ¿tienes algún libro que nos quisieras recomendar, sugerir? Puede ser también un documental, puede ser también un podcast, algo que te nazca recomendarnos, ya sea para conocer más de lo que hablamos o algo que realmente quizás no tenga nada que ver, pero nos sirva como para la vida, que tú nos quieras recomendar. Ya. Mira, a mí me gusta mucho trabajar disciplina, hábitos de disciplina.
Yo leí un libro, yo creo que tú ya debes conocer ese libro, se llama Hábitos Atómicos. Sí, Me encanta ese libro porque es un libro que tú lees y ya lo puedes poner en práctica, pero leerlo con una mentalidad más abierta y entender que es para todos los ámbitos de tu vida, el deportivo, amoroso, alimentario, comportamental, llevarlo a todos los ámbitos de la vida, ¿entiendes? sí, Pero leerlo con una mente tan abierta que entender que la disciplina es libertad. Libertad de ir y venir, libertad de salud, es libertad. ujú, Ese es un libro que yo recomiendo. Pero no solo leerlo, es leer de a poquito, degustando. No leerlo sí. rápido para pasarlo al próximo libro, es leerlo y poner en práctica, ir degustando ese libro. Y de hecho el mismo autor, que si no me equivoco es Clear el apellido, Sí, James Clear. James Clear, él también como que te va dejando como tareitas dentro del libro, entonces si yo lo quiero leer así como me leo una novela, como que no le voy a No. estar sacando el provecho, entonces entiendo el punto al que te refieres, como muy práctico el libro en sí. Ujú. Justo estoy escuchando un audiolibro que se llama La disciplina marcará tu destino. Así que está ahí, pero en conexión, ¿Viste? que es de Ryan Ya, Holiday, muy bueno también. perfecto. Eh, Y entonces hay ahí un otro vienen. libro, y hay un otro libro Sí, sí, que dale. es como por el tema genético, pero bien a modo leigo, a modo personas que no tenían idea y quieren entender un poquito más, pero en un lenguaje no científico. Se Ujú. llama Super Genes, Super Genes, de Deepak Chopra. Buena. Ese es buenísimo para una introducción a Supergenes. ese mundo genómico. Supergenes. Oye, no hablamos casi nada de estos autores porque también está el Bruce Lipton, el Joe Dispenza, que Ujú. también son gente que está ahí hablando mucho de la epigenética. Sí. Pero ese libro, el último, lo anoté porque Deepak yo siempre lo sigo, me parece muy interesante lo que propone. Sí. Eh, Cami, para ir cerrando con esta conversa, que a todo esto la he disfrutado muchísimo, eh, ¿cuál es tu mensaje al mundo? Te doy unos Ya. segundos para que lo pienses porque es algo más general que solamente tu profesión, puede ser incluso más allá de eso. ¿Tienes algo que sea tu mensaje o algo que normalmente lo tengas ahí en consideración y que quieras regalarle a la audiencia, regalarnos? Ya. Eh, bueno, es que es como mi lema de vida es Exacto. vivir la vida, no sobrevivir, vivir la vida. Y eso va a cada uno que está escuchando eso. ¿Cómo yo puedo vivir mejor mi vida? Tengo que mejorar mi salud, tengo que mejorar mis relacionamientos, mis amistades, mis hábitos. Tengo que no ser tan cuadrado y realmente salir un poco más y aprovechar más la vida o salir de vacaciones. Ahí va a cada uno, pero es vivir la vida, no sobrevivir, que es el modo que estamos viviendo ahora. De hecho, llamo sobrevivir las personas que dependen dopaminas baratas, como estar solo mirando el celular, en el baño más encima. Eso es perder la vida, ¿ya? Ese es mi mensaje, vivir la vida y no sobrevivir, entendiendo el contexto del que estoy hablando. Ujú. Ese es mi mensaje. Sí, gran mensaje. Tiene Sí. mucha profundidad. Oye, Cami, tengo un ping-pong para terminar. Ya. El ping-pong, el jueguito de ping-pong, pregunta, Ajá. respuesta rápida, algunas cositas. Me estás poniendo nerviosa. ¿Café o mate? ¿Consume alguno de los dos? Los dos, dependiendo de ¿Cuál, mi fase del ciclo. cuál te gusta más? Café.
café. Perfecto. pero no puedo todos los días, pero el café me gusta más. Perfecto. Ejercicio que odias. Yo te he visto que entrenas. Sí, Ejercicio que odias, pero que haces. musculación. Musculación. Vale. Me gusta ¿Qué- subir el cerro, me gusta andar en bicicleta, pero hago musculación. Ya, perfecto. ¿Team perro o team gato? Perro. Vale. No tengo perro, ¿Estás teniendo ahora mascotas en este rato? ninguna. No Ninguna. tengo mascotas. ¿Canción favorita para moverte? ¿Alguna canción en especial? Dime que es una Che, por favor. No, me gusta mira, me gusta la música electrónica. Ya, On and bueno, On de Armin van Buuren. perfecto, la conozco, es prendida. Y última, ¿viste que no era tan terrible el ping-pong? Era fácil. Sí. Falta la última, ¿ves? Esta tiene que ver mucho contigo. Comida, entre comillas, prohibida. ¿Qué te parece algo que quieres hacer igual a pesar de que te estás cuidando y todo eso? ¿Alguna así como que te guste para alguna celebración o algo así? Mm, así que me saca del hábito, ¿sí? Claro, pero no es como tu comida, tu cheat meal, tu comida chatarra que te gustaría tener por lo menos alguna vez en el año o en el mes, no sé. Mm, a ver. Bueno, es algo brasilero, A total. ver, Es un postre llamado brigadeiro. ¿de qué se trata? Nunca lo he escuchado. Es un postre muy rico de chocolate, pero está totalmente relacionado a mi infancia, a mi niñez, a mi familia, a mi casa. Y cada vez que, por ejemplo, voy a Brasil, como un pedacito de brigadeiro. ¿Y ese es como un budín, algo así? Sí, va a haber no tiene, no, de sabor no tiene nada que ver con leche asada, pero es como una leche asada de chocolate. De chocolate. Pero Ah, el mira, sabor no tiene nada que ver ok. con leche asada. Suena bien, suena Sí, bien. sí, Habrá sí. que probarlo cuando vayamos a Brasil. Sí, sí. Oye, Cami, ha sido un gustazo tenerte con nosotros. Me gustaría que des algún tipo de despedida a la audiencia, que primero agradecer que hayan llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado de la conversación. Y bueno, Cami, te dejo la palabra ahí para ir cerrando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantó poder haber participado de ese podcast y lo que necesiten y yo les puedo ayudar, estoy a la disposición. Buenísimo. Bueno, gente, ha sido un agrado, como siempre, poder conversar, en este caso con Cami, entregarles también algunas herramientas. Sé que muchos están buscando ser mejores en diferentes ámbitos. Esa mejora constante es algo que fomentamos con este podcast y hoy desde una perspectiva de la nutrición genética. En la descripción de este video, ya sea en Spotify, en YouTube, vas a encontrar toda la información que necesitas para conocer más de Cami y también para seguirnos como Philadelphia Strength. Te invito a que te suscribas, le des like y también le compartas este capítulo a esa persona que le puede hacer falta o que le puede interesar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.